En esta noche el tema tiene como título Escondidos. Escondidos. ¿Cuántos acá en su infancia jugaron al escondite? Todos, ¿no? Yo recuerdo que un tío nos contaba que estaban jugando al escondite y ellos vivían en una casa con un patio muy grande y había muchos carros, ¿no? Porque era un taller de pintura y latonería de carros. Y él se escondió, pero se escondió muy bien, que eso pasaron 20 minutos y no lo conseguían. Y él se cansó de estar escondido y salió. Él se metió debajo de un carro y salió de ese escondite. Nunca lo encontraron, pero él dice que cuando salió del carro se le apareció un duende. Y mi tío nos echaba ese cuento siempre como para darnos miedo, pero en esa noche el tema se llama Escondidos. Todos hemos escuchado la historia de Jonás, tal vez alguno no, pero para volver a recordarla, Jonás fue un profeta menor, que Dios le dio una tarea, le encomendó una tarea y le dijo: ve a la ciudad de Nínive a predicar mi palabra para que esta ciudad se arrepienta de sus pecados. ¿Y qué pasa? Que Jonás se levantó y no fue a cumplir con esa tarea, sino que se agarró un barco y se fue a otro lugar. Yo no sé si usted en algún momento ha tenido conocimiento de lo que Dios quiere hacer con usted, con su vida, y usted ha huido y sigue huyendo y se sigue escondiendo. Y les hablo de la iglesia, ¿no? Porque tenemos sueños y tenemos metas en lo secular. Queremos estudiar, queremos ser profesionales, queremos viajar. Muchos incluso están migrando a otros países y sacan la valentía, yo no sé de dónde, pero se van, cruzan la selva, llegan a México y llegan a Estados Unidos o se van a España. Incluso en el aeropuerto se enfrentan a los de inmigración y dicen mentiras y dicen que van de turismo, etcétera. Tantas historias que se han escuchado y se saca el valor, yo no sé de dónde, pero se saca. Pero a veces para Dios somos muy cobardes. Y este tema lo hablo porque ha sido algo que en mi vida yo he experimentado. Huir como lo hizo Jonás por mucho tiempo. Yo desde muy pequeña recuerdo haber sido llevada a la iglesia, ir a varias iglesias, ir a campamentos de niños en la adolescencia, y a mis 13 años empecé a servir y todo normal. Pero hasta hace poco yo seguía huyendo de lo que Dios quería para mí. A veces nos preguntamos: Señor, ¿pero qué quieres hacer conmigo? Yo no sé si alguno acá se ha preguntado eso, porque venimos a la iglesia, nos congregamos los sábados, los domingos, escuchamos palabra, pero si usted en algún momento ha sentido que hay algo más que estar solo sentado escuchando o recibiendo, ¿qué más quiere Dios que nosotros hagamos? Y desde hace mucho tiempo Dios me hablaba de que yo iba a predicar y todo eso, pero el temor y esas inseguridades que se habían creado en mi vida seguían impidiendo que este propósito que Dios tenía se cumpliera. En Isaías 49:1 dice así la palabra, dice: oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre,
en memoria. Yo no sé si usted ha dudado de que verdaderamente Dios a usted lo ha llamado, porque muchas personas asisten a la iglesia, pero solo es asistir y de ahí no pasa. Y pasan mucho tiempo así, solo asisten un domingo, el resto de semana pasa, vuelve el otro domingo. Y pienso que eso es todo lo que hay, todo lo que Dios me quiere mostrar, me quiere enseñar. Pero Isaías 49:1 nos habla, dice el profeta Isaías: el Señor Jehová me llamó desde el vientre y desde las entrañas de mi madre tuvo en memoria mi nombre. Es decir, que usted estaba en el vientre de su madre y ya tenía el llamado a servir a Dios, a ser apartado para Dios. E incluso su nombre estaba en la memoria de Dios ya. O sea, ya Dios lo tenía usted en cuenta. Muchas veces pensamos que no somos útiles para el Señor o para la iglesia. Y siempre yo tengo una palabra que dice: nosotros menospreciamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida o está haciendo en nuestra vida. Porque aunque el proceso pueda ser un poco largo, nosotros debemos confiar de eso que Dios está haciendo. Y yo siempre tenía en mi mente que yo literalmente no hablaba. Yo crecí en mi niñez, adolescencia, literalmente siendo muy callada, muy reprimida. Tal vez alguno de los que está aquí tampoco hable mucho, no sea muy sociable, tal vez otros sí, pero crecí con muchas inseguridades y escuché por mucho tiempo las palabras: no hables, quédate callada, es mejor, no vas a poder, ni lo intentes porque no vas a poder, no te van a escuchar. Vemos a Moisés también diciendo que él no era capaz. Cuando Dios le iba a dar esa tarea de guiar al pueblo de Israel, Moisés le dijo: no, Señor, yo no, porque soy tartamudo, porque no sé hablar. Y él le dijo: no, Señor, busca a otro, elige a otro que sí tenga la capacidad. Y yo estaba así en ese momento. No sé si usted lleva tiempo ya conociendo a Dios, Dios le ha hecho un llamado, o posiblemente usted pueda decir: no sé cuál es mi llamado, necesitaría ayuda para saber cuál es mi llamado. Le voy a decir que hay un llamado que todos tenemos, y es conocer a Dios. Es el primer llamado que tenemos nosotros. Ese llamado es a que todos podamos conocer a Dios verdaderamente, a que todos podamos verdaderamente decir: yo hablo con Dios todos los días, Dios me habla, me guía. Ese es nuestro primer llamado. Otro llamado fue al que Dios le hizo a todos sus discípulos: ir, predicar el evangelio a las naciones, hacer discípulos, bautizándolos en el Espíritu Santo. Pero hay otro tipo de llamados más específicos. Algunos ya acá saben cuál es su llamado específico: pastor, evangelista, maestro, profeta, músico, adorador. Sí, ya hay personas que tienen su llamado fijo. Pero si usted es uno de los que tal vez hoy no sabe con exactitud y sigue pensando, preguntándose: ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque no soy bueno para hablar, porque no sé nada de música, porque no sé bueno para danzar, porque no sé, por muchas cosas. Que usted pueda tener ese impedimento para servirle a Dios de alguna manera. Pero en esta noche vamos a ver cómo Dios nos creó con capacidades y con un cuerpo hecho para hacer la tarea encomendada del llamado, independientemente de qué llamado usted tenga. Su cuerpo fue preparado y diseñado para
cumplir lo que Dios quiere que usted cumpla. Entonces, dice Isaías 55, del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, que Dios tiene un pensamiento sobre nosotros muy diferente al que nosotros tenemos de nosotros mismos. Porque yo puedo decir, no, yo no soy capaz, no, a mí no me pongan a predicar porque no voy a ser capaz. Y Dios puede estar pensando, tú serás un evangelista, tú vas a ser un pastor, tú vas a dirigir personas, vas a llevar personas a Cristo, y tú pensando que no. Entonces, pensemos siempre nosotros o pidámosle al Señor que nos dé ese pensamiento que Él tiene de nosotros, que empecemos nosotros a vernos como Dios nos ve, que empecemos nosotros a ver tal vez esos sueños que Dios tiene con nosotros, porque nosotros tenemos muchos sueños, pero incluso a veces dejamos lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo dejamos a un lado, porque primero soy muy joven, voy a estudiar primero, voy a disfrutar primero y luego le sirvo a Dios cuando yo ya haya cumplido todo lo que yo deseo y anhelo. Y el Señor a veces solo quiere que tú le sirvas para que todas estas cosas sean añadidas en su tiempo adecuado. Entonces vamos a ver algunas partes de nuestro cuerpo que tienen capacidades muy importantes. La primera de ellas es mis ojos. Aparte de ser muy importantes en lo físico para nosotros mirar, los ojos son la lámpara del cuerpo. Y eso lo dice Mateo 6, del 22 al 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, por nuestro ojo entran muchas cosas. A veces vemos muchas cosas en el día. Vemos TikTok, redes sociales, películas, nos llenamos de tanta información y a veces estamos inconscientes de que todo lo que entra por nuestro ojo o nos va a dar luz o nos va a dar tinieblas. Entonces, si nuestro ojo es bueno, es decir, que si nosotros vemos cosas que nos edifican, que agradan a Dios, todo nuestro cuerpo será bueno. El segundo es mi boca. Dice en el mismo Isaías 49, pero el versículo 2 dice, y puso mi boca como espada aguda. Esta es la parte que a mí me habla, no sé si a alguno de ustedes les habla. A veces somos muy incapaces de declarar la palabra, de incluso orar. A veces estamos hablando con Dios y no sabemos ni qué decir. O algunos pueden ser muy buenos oradores, pero esa importancia de lo que es nuestra boca, nuestra lengua, se nos olvida. En Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, nuestra boca es como una espada aguda o una espada afilada. Y puede cortar para bien o cortar para mal. Usted puede herir un corazón con sus palabras, o usted puede romper cadenas con sus palabras. Entonces, es su decisión cómo usted está utilizando su boca y sus palabras. Y la lengua, que va incluida en la boca, dice la palabra que es como un pequeño fuego que enciende todo un bosque.
Entonces, usted puede decir algo muy pequeño, pero eso, si usted no lo dijo con cuidado, no fue prudente y no lo hizo con sabiduría, puede hacer un incendio, un chisme, herir a una persona o incluso atarse con sus palabras, porque la palabra tiene poder. Entonces, nuestra boca tiene poder y autoridad. Y la palabra de Dios, que también es la espada, debe estar en nuestra boca continuamente. Por eso nuestro vocabulario debe ser con la palabra de Dios, para que siempre estemos declarando su palabra. El tercero dice mi oído. Por el oído entra el entendimiento. ¿Qué haría usted si tal vez usted no escucha? Se perdería de muchas cosas, por lo menos escuchar una predicación, escuchar música. Sería difícil vivir sin nuestro oído, sin poder escuchar. Y a través de nuestro oído entra el entendimiento a nuestra vida. A través de nuestro oído se alimenta nuestra fe. Marcos 4, 23 y 24. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Entonces, el apóstol Pablo siempre le decía a las iglesias, el que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, que es como una orden, ¿no? El que tenga oídos para oír, oiga. Usted debe oír cosas buenas para su edificación. También tenemos mis manos. Dice que las manos representan hacer una acción, dar bendición, representan victoria, adoración y gratitud. ¿Cuántas veces nosotros pedimos al servicio, se está adorando, se está alabando y nosotros no aplaudimos, no levantamos nuestras manos? Y dice la palabra del Señor en el Salmo 144:1 que Él adiestra nuestras manos para la batalla. Todo nuestro cuerpo en sí es como un arma de guerra espiritual. Pero nosotros menospreciamos que desde que Dios nos creó hay un propósito para nuestras vidas con nuestro cuerpo y que tenemos diferentes capacidades. Y también tenemos los pies, que representan estabilidad, firmeza, disposición, un camino, un territorio, y también representa conquistar, porque usted conquista una tierra con sus pies. En Deuteronomio 11:24 dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Entonces, ya una vez nosotros sabiendo que cada parte de nuestro cuerpo, y esas son solo algunas, representan algo muy importante, cada vez que usted viene a la iglesia, al orar, al orar incluso en su casa, en su intimidad con Dios, representa algo muy importante. Vamos a pasar a la parte de cuando Dios nos pide que hagamos algo específico y nosotros huimos. Hay una cosa a la cual yo siempre le huía por mi miedo, y era a predicar la palabra. Yo recuerdo que en la célula, cuando empezamos con Stephanie, la primera vez que prediqué lo hice con mucho temor y yo rogaba que no me volvieran a colocar. Y siempre estuve como que, no, mi pensamiento siempre fue, todos no nacimos para predicar y todos no nacimos para evangelizar, que eran las dos cosas que siempre me costaban. Y siempre tenía como ese impedimento que yo misma me colocaba. Muchas veces nosotros mismos somos los que colocamos barreras, impedimentos y argumentos en nuestra mente que no se los hemos entregado a Dios para que Él sea el que nos dé esa valentía
que se necesita para hacer su obra. Y yo estaba tan tranquila y llega un día Josué y me dice, amor, prepara una prédica y prepárate porque yo creo que pronto te van a poner a predicar. Y yo, no, yo le oía mucho, porque siempre el enemigo colocaba pensamientos en mi cabeza de que no hables, a las personas les fastidia tu voz, a las personas no les importa lo que tú vas a hablar, y fue una inseguridad con la que crecí. Puede que usted tenga otra inseguridad, tal vez muchas veces nos sentimos que no somos dignos, que no somos tan bellos para pararnos aquí en el altar, o que solo los adoradores son los que se pueden subir porque ellos se visten lindo, o que no tenemos la ropa incluso adecuada. Esa es la vida real, esos son los pensamientos reales que llegan a nuestra mente. Nuestra mente es un campo de batalla y por lo menos, no sé los que hablan mucho, pero los que hablamos poco, pensamos mucho. Y por eso tenemos que cuidar todo lo que llega a nuestra mente, porque el enemigo puede estar haciendo un nido y de tanta constancia, porque el enemigo para atacarnos es muy constante. Nosotros somos los inconstantes en la oración, en leer la palabra, en buscar a Dios, pero el enemigo no se detiene. Y él de tiempo en tiempo te va diciendo, no eres útil, no te metas ahí, no lo intentes porque no vas a poder. Y esos pensamientos estaban en mi cabeza. Desde pequeña que mi papá siempre me decía, quítese de aquí, inútil. Hasta más grande que muchas personas me lo decían. Y puede que usted también creció con algo que las personas siempre le dijeron que usted no iba a poder hacer, que usted era incapaz, que nunca lo intentara. Y crecimos pensando no poder hacer eso. Y para ser muy sincera, cuando la pastora Valeria me escribe que predicara, no esta vez sino lo anterior, yo quedé como en shock y una semana antes yo dije, le voy a escribir que yo no que yo no voy a predicar, yo no. En mi cabeza todavía seguía eso, tú no puedes, no estás preparada y siempre va a estar eso como que todavía no es el momento, pero ¿cuándo será el momento? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a esperar que sea ese momento? ¿O qué estamos haciendo nosotros para que llegue el momento? La palabra del Señor ahí mismo en Isaías 49, en el 2 dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su manto y me puso por saeta bruñida o saeta pulida, dice en otra versión, y me guardó en su aljaba. Entonces, hay una imagen que yo le pasé allí a Multimedia. Esa es la aljaba, ese bolsito donde están las flechas. Las saetas son las flechas, es lo mismo, ¿no? Entonces dice, me guardó, o sea, el Señor me guardó en su aljaba. Ese bolsito, bueno, esa mochilita, esa de cuero, siempre la llevan los tiradores, ¿no? Los vemos en las películas, que cuando iba a haber una batalla, ellos eran los que estaban, o sea, ellos no eran visibles, pero ellos estaban esperando al enemigo en las murallas, escondidos, y eran los primeros que actuaban. O sea, ellos eran los primeros que empezaban a lanzar sus saetas o sus flechas. Y el Señor nos compara a una saeta bruñida. Es decir, o sea, Él nos creó. ¿Y cómo se hace una flecha? Ella tiene una punta que es de hierro y eso pues le tienen que dar martillo, fuego. Ya sabemos, ¿no? El proceso por el cual se hace una espada, se hace cualquier cosa de hierro, de oro. Esa punta de esa flecha tiene un proceso pues difícil. Dice que también tiene un espacio que es la parte, la madera, bueno, esa es la madera, y la parte que está atrás que es como unas plumitas, son los estabilizadores.
Entonces, si usted y yo somos saetas, tenemos que tener un estabilizador, que es el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a estabilizarnos cuando vienen los momentos difíciles, cuando viene la duda. Y también dice que para que una flecha sea lanzada, tiene que retroceder un poco para ser lanzada. Entonces muchas veces sentimos que no estamos haciendo todo lo necesario para llegar a cumplir lo que Dios quiere con nuestras vidas. Sentimos que no avanzamos, sentimos que el momento se está colocando más duro y que no vamos a poder, y puede ser que es que Dios nos está haciendo así para lanzarnos. Entonces nosotros debemos, cuando estemos en tiempos difíciles, y no hablo difíciles de no tengo comida en mi casa, no, espiritualmente, que usted sienta que Dios como que está lejos, que Dios no le está hablando. Decía el pastor el martes, yo quiero que Dios me hable, así sea para regañarme, pero que me hable. Pero muchas veces pasa mucho tiempo que Dios no nos habla, que no escuchamos la voz de Dios. Y nosotros muchas veces estamos tranquilos, como si nada pasara. Pasó un mes, no he escuchado la voz de Dios y estoy tranquilo. Y por eso ese es el primer llamado de nosotros, a conocerlo. Porque Él podrá decirnos que vamos a ser evangelistas, pastores, adoradores, profetas, maestros, pero si no lo conocemos a Él y si no lo tenemos a Él en nuestra vida, no va a pasar nada. Usted puede tener muchas capacidades físicas, mentales, pero si Dios no está en el asunto, usted puede predicar y no va a pasar nada. Entonces, el Señor dice que nos guarda en su aljaba. Y aljaba significa un lugar de protección, un hogar, un refugio. También representa provisión divina de recursos y talentos que Dios da, como flechas que un arquero guarda para usarlas estratégicamente. Entonces, esas flechas que están allí en la aljaba somos usted y yo, que ya fuimos creados, el Señor nos guardó y está esperando el momento justo para lanzarnos y usarnos, y que nosotros cumplamos ese objetivo que tenemos en Cristo. Yo hoy no le estoy hablando de sus objetivos seculares, porque usted quiere estudiar, usted quiere viajar y tiene muchas metas, pero usted debe tener metas en Dios. A veces tenemos muchas metas por fuera, quiero un carro, quiero una moto, y no digo tal vez yo quiero ser como ese profeta, yo quiero tener esos dones, a veces no anhelamos esas cosas en Dios. Y si nos ponemos a analizar, Dios es nuestro todo. El día que ya no estemos en este mundo y nos vayamos con el Señor, ni el carro, ni la casa, ni todas estas cosas nos las vamos a llevar. Es decir que habremos perdido entonces nosotros el tiempo, el esfuerzo en conseguir cosas materiales que a la final para Dios no tienen valor. Y que dice la palabra que el apóstol Pablo decía, todo eso lo tengo como basura, porque para mí el morir en Cristo es ganancia. Y no sé cuándo nosotros lleguemos a pensar de esa manera, de que no debemos correr por cosas materiales, sino correr por llegar a la meta con Cristo, por verdaderamente estar nosotros con Dios. Actualmente en Nigeria, en África, están persiguiendo a los cristianos. Nosotros estamos aquí tranquilos porque esa persecución no es aquí en Colombia, no es en Cali. Pero yo veía un documental acerca de todo lo que está pasando, y precisamente dicen que pues no lo pasan como tal en las noticias, no le dan tanta relevancia como otras cosas, ¿no? Pero
están siendo perseguidos, llegan a donde ellos se congregan y están alabando y los matan y los entierran vivos, y hay mucha persecución. Y muchos de nosotros todavía estamos esperando qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer cuando la persecución a los cristianos ya lleva muchos años, y la palabra lo dice, cuando haya nación contra nación, reino contra reino, y estén persiguiendo a los cristianos, a los que creen en Jesús, ya estará muy, muy cerca el tiempo en que el Señor vuelva por su iglesia. Y nosotros seguimos estancados, con miedos, de los cuales muchas veces nosotros mismos somos los que tenemos que dar ese paso y salir adelante. Cuando Pedro fue a caminar en el agua y falló porque tuvo miedo, siempre hay personas que hablan de la poca fe que tuvo Pedro en ese momento. Pero ¿por qué no decimos, Pedro lo intentó, Pedro dio un paso y medio, dio 2 pasos? Sí, se cayó, pero él lo intentó. ¿Cuántos pasos tú has dado cuando el Señor te ha dicho, ven y sígueme? Entonces tenemos que analizar nuestra vida, dejar de pensar en tantas bobadas que a veces estamos pensando, que si me tomo una foto y me veo linda, que si el chico que me gusta me está mirando TikTok y un montón de cosas que nos están distrayendo de la verdadera realidad y de lo que verdaderamente nosotros debemos estar haciendo, que es llenándonos del Espíritu, preparándonos para que no duremos tanto tiempo guardados y escondidos. Porque aunque su palabra dice que Él nos esconde y nos guarda en su aljaba, es decir, que nos protege, que nos tiene en su mano, es para que nosotros tengamos la certeza de que no estamos solos y de que el Señor va con nosotros a donde quiera que vayamos, a donde quiera que Él nos envíe, y que tengamos esa esperanza en Él. Pero muchas veces queremos seguir guardados y Él nos va a agarrar y nosotros nos quitamos y salimos huyendo. Y yo no lo digo porque yo sea perfecta, no. Todos hemos tenido en su momento esos temores en nuestra vida. Entonces, dice que el Señor forja nuestro carácter, refina nuestra fe y nos prepara para su propósito. Entonces, retomando todo del inicio, dice, Dios nos creó con capacidades, Dios nos llama, Dios nos prepara, nos cubre con su manto y Dios nos guarda y nos esconde. Entonces, nosotros es necesario que seamos pulidos y preparados. Si el Señor nos da una tarea, Él nos va a dar la manera de cómo nosotros salir adelante con eso. Y yo estaba huyendo, y precisamente en el Avívanos, el Señor me dio una palabra y me dijo algo muy sencillo, que me dijo muchas cosas. Prepárate para el altar. Y yo no quería. Y pasé un tiempo muy, muy duro en el que dejé meter muchas cosas en mi cabeza. Cuando usted sienta que el enemigo lo está atacando mucho en su mente, colocándole incluso pensamientos de muerte, no sé en qué momento se repetía tanto esa palabra: eres inútil, no sirves para nada. Empecé luego a pensar, no vayas a la iglesia, aléjate de Dios incluso. Y un día iba para mi trabajo y tuve el pensamiento de tirarme a un mío. O sea, llegó ese pensamiento. Llegan pensamientos a nuestra mente del enemigo y pensamientos de Dios. Para que tú puedas distinguir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo, tienes que estar metido con Dios. Tienes que conocerlo para que escuches su voz y sepas cuál es la voz del Espíritu Santo.
Y pues pasé un tiempo que ni siquiera los sábados yo quería venir. Me apagué totalmente y llevaba un sábado sin venir, otro sábado sin venir. Y ya como al tercer sábado, Josué me dice, hoy tampoco vas a ir. Ya el tercer sábado que no vas. Pero yo creo que era como Dios hablándome, porque aunque Dios es muy amoroso para hablarnos, cuando Dios nos va a consolar, nos consuela, nos abraza, pero Dios al hijo que ama, lo corrige. Entonces, usted no se asuste si Dios le habla para corregirlo, Dios le está hablando. Y Dios me dijo a través de Josué, ¿cuántos sábados más vas a dejar que pasen y que pasen? Y recuerdo un día, no sé qué pasaba, pero todos los sábados me daba como un desánimo, una tristeza. Y estaba yo en mi cuarto, triste, pensando en que no servía para nada, en que no iba a lograr más en Dios. Y un sábado en la tarde, como a las 3 de la tarde, siento pues que llega algo malo, ¿no? Como todos los sábados, a traer ese pensamiento de apartarme de Dios, de no seguir. Incluso me atacaba de que mirara que Josué sí sirve y que yo no servía y cosas así. Y esa tarde coloqué adoración y llegó a mi mente la voz del Espíritu Santo diciéndome, comienza a orar y arrodíllate y póstrate en el suelo. Y yo lo hago y empiezo a adorar, no sé qué canción, era una adoración, cuando de repente siento que llegó algo y se montó en mi cabeza y me la estaba aplastando. Y yo no vi qué era, pero me la aplastaba muy, muy fuerte y mi cabeza estaba así contra el suelo. Y yo no sabía qué hacer. Yo no sé aquí cuántos han tenido que hacer guerra espiritual en un momento así, literalmente con algo espiritual del enemigo. Y entonces yo le decía a Dios, Señor, no sé cómo orar, pero tú me vas a ayudar, y Él me empezó a direccionar. Pero había algo que estaba atacando mis pensamientos y quería que yo dejara todo lo que Dios había hecho en mí, porque hasta el momento no veía tal vez el resultado que yo quería. Y resulta que estaba en ese proceso de preparación. Pero nosotros debemos cooperar. Dios no lo va a hacer todo por nosotros. Tenemos que empezar a prepararnos, leer su palabra, aprender a orar, a pasar de niveles de oración, porque una cosa es, gracias Señor por este día, bendíceme, guárdame, guarda a mi familia, y otra cosa es orar en el Espíritu y otros niveles de oración. Usted no se quede con lo que hasta hoy conoce, usted busque qué es eso más que Dios tiene para entregarle, porque literalmente hay mucho más. El Señor quiere llevarnos mucho más y su palabra lo dice. Si ustedes están con el Espíritu Santo, harán cosas mucho mayores que yo. Entonces, en esta noche el mensaje es simple y directo para cada uno de nosotros. Yo sé que muchos aquí ya sirven y tienen claro lo que Dios los ha colocado a hacer y Dios les ha dado palabra, pero puede que a usted hasta el día de hoy no haya escuchado la voz clara de Dios diciéndole, tú eres esto y te voy a preparar para esto. Pero mientras tanto, si usted escucha ese llamado que Dios tiene para usted, no deje de congregarse, siga buscando a Dios, siga llenándose de Dios, dedíquese a conocer a Dios, para que el día en que usted ya tenga eso claro y esa meta fijada hacia donde usted tiene que caminar, ya vaya de la mano de Dios, literalmente todos los días, siendo guiado por el Espíritu Santo, y no se quede con lo que hasta ahora tiene. Tenemos que despertar en estos tiempos tan difíciles
Porque muchas veces nosotros, porque llueve, no venimos a la iglesia. Nos dio frío, nos quedamos acostados. Y qué rico es quedarse acostado y ver una película y comerse algo, pero allá donde están persiguiendo los cristianos, ellos siguen adorando, incluso la iglesia estando destruida. Ya no hay un templo físico, porque hay destrucción terrible. Queman las iglesias, no tienen sillas, pero tú ahí los ves a ellos adorando. Y hay adolescentes, hay adultos, y ellos saben que en cualquier momento puede llegar el grupo que los está persiguiendo y se acaba su vida. Pero ellos entendieron que para nosotros, los que creemos en Dios, el morir en Cristo es ganancia. Entonces, si llega a pasar algún día y se encuentra en esa situación, prepárese para que ese día usted no salga huyendo y no niegue a Jesús como lo hizo Pedro tal vez, para usted salvar su vida, pero perder a Cristo. Entonces, en esa noche, yo le invito a que, si usted siente que hasta el momento no ha hecho algo para Dios muy productivo, si usted se siente así, tenga en mente que Dios no piensa lo mismo que usted está pensando. Que usted puede estar en un proceso que, aunque la espera sea difícil, va a llegar a un resultado glorioso con Dios. Y que usted hoy le pueda decir a Dios: yo hoy no tengo nada para darte, no sé cómo servirte, no tengo nada para mostrarte que te vaya a sorprender, pero aquí tengo mis manos, tengo mi vida para tu servicio. Haz conmigo lo que tú vayas a hacer, sea lo que sea, sea lo que Dios tenga para cada uno de nosotros.